¿Por qué nosotros no conocemos toda esa historia? ¿Por qué tú crees que no la conocemos? Ningún líder que ha gobernado este país hablar de Betances. Betances debería formar parte de nuestro ideario como puertorriqueños. Deberíamos saber las citas, como tú empezaste este podcast leyendo una cita de Betances. Son múltiples las citas de pensamiento. Era un pensador. ¿Por qué seguimos escupiéndole la cara a la gente, a los que se sacrifican por nosotros? Nos demostramos a nosotros mismos y al mundo que cuando vamos por una sola idea, unidos como pueblo, nada nos detiene. Llegaste a Gana tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de este movimiento. Mi visión es que vamos a impactar la vida de 100,000 personas ayudándolas a entender qué son las pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a Gana tu Día, el podcast, hay 3 cosas que te vas a llevar. Primero, te va a llevar la información de este movimiento, te va a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número 3, te va a llevar entrevistas con personas que diariamente viven su pasión y que hacen algo que aman. Lo único que te pedimos es que si te gusta esta información, lo compartas con alguien que se pueda beneficiar de ella, que nos des like y te suscribas a nuestro canal de YouTube y así seguimos creciendo. Si nos estás escuchando a través de Apple o Spotify, regálanos 5 estrellas, déjanos un review. Gracias a toda esa gente que lo ha hecho ya. Y así vamos a seguir creciendo en todos los charts de podcast. Y también si estás en Puerto Rico, sabes que nos puedes ver a través de Liberty Canal 85. Pobre pueblo, siempre escupiéndole la cara a los que se sacrifican por él. Con esa cita de Betances, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Hoy tenemos un documentalista, pero más que eso, es alguien que está utilizando su talento para llevar el mensaje de lo devastador que es el colonialismo. Él viene del residencial Manuela Pérez, y si tú eres de fuera de Puerto Rico, nosotros a eso le conocemos aquí como el Caserío. Él viene del Caserío. Y Caserío Films es el nombre de la compañía con la que ha producido 3 documentales independientes, ¿verdad? El Antillano, Ayotzinapa en mí, y el más reciente, el cual tuve el honor de presenciar en su premier, Psiquis, un giro decolonial. Fue líder estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, cursó estudios en Cuba y ha sido candidato a la alcaldía de la capital de Puerto Rico, a la alcaldía de San Juan, y fue parte del grupo que comenzó la lucha, que culminó con la primera remoción de un gobernante de manera pacífica cuando se provocó la salida del gobierno de Ricardo Rosselló. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast, al cineasta, activista y patriota Tito Román. Gracias, Carlos. ¿Qué está por pasando? esa presentación. Gracias por abrir tu espacio para compartir con tu comunidad. Me honra y me llena de alegría poder seguir llevando un mensaje diferente a los boricuas, a los latinos y a todas las personas que ven tu podcast. Bien, bien importante. Yo creo que para la gente que no es de Puerto Rico, a mí me gustaría dar un poquito de trasfondo antes de empezar esta conversación. Yo creo que va a ser importante. Y es que nosotros vivimos en Puerto Rico, que es la colonia más vieja o una de las últimas colonias que queda en el mundo. Somos un estado libre asociado, el cual elegimos un gobernante cuyo poder está limitado por el poder del Congreso de los Estados Unidos y las decisiones que tome este cuerpo junto al presidente de los Estados Unidos. En adición a eso, nuestras finanzas las decide un grupo de civiles no elegidos por nuestro pueblo. Y en estas últimas, en toda la historia de este Estado Libre Asociado, solamente han habido gobernantes de 2 partidos primordialmente, y en este sistema hemos tenido históricamente 3 partidos, con excepción que en las últimas 2 décadas ese número ha crecido a aproximadamente 5 partidos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que estamos en un cambio, en un pivot point político en Puerto Rico, donde por primera vez en estos años, no sé el número exacto, 70 y pico de años desde que elegimos un gobernante, estamos presenciando lo que podría ser el primer gobernante que no es de ninguno de esos partidos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que
lo vamos a ver, si no lo vemos en las próximas elecciones, en la próxima década? No, yo espero que ya sea esta porque la cosa no aguanta más, como dicen en Cuba. La primera pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo nace este sentimiento en ti? ¿Verdad? Tú eres una de las personas que persigue la decolonización y que favorece, ¿verdad?, que Puerto Rico sea una nación independiente. Pero si yo no más me equivoco, no siempre fue así. No siempre tuviste ese ideal. ¿Y cómo llega eso a el Tito Román que tenemos aquí hoy? Sí, pues como dijiste al principio, yo vengo del caserío y los independentistas de los caseríos son ultra minoría. Sí. Y la mayoría de las personas de los caseríos responden a los partidos principales que han perpetuado el colonialismo en Puerto Rico y se persigue mucho el ideal independentista, pero eso está cambiando bastante rápido en nuestro tiempo. ¿Por qué tú crees? Ese es una gran punto que tocas de traer, la adición a lo que yo expliqué. ¿Por qué tú crees que en los caseríos, como se conoce, ¿verdad?, residenciales públicos o sistemas de vivienda pública de Puerto Rico, sí, por qué prevalecen los ideales que no están alineados con el independentismo? Hay muchas razones, pero para que las personas tengan una idea, quizás los caseríos y los barrios es la parte más marginal de la sociedad, los que menos recursos de posible superación le llegan por toda la marginalidad y la violencia que se vive en nuestras comunidades, principalmente en nuestras comunidades donde se da la mayor venta de trasiego de droga. Entonces es un poco complejo la condición en que vivimos y pues los partidos políticos tradicionales aprovechan esa condición de marginalidad y pobreza para de alguna manera comprar en la conciencia de nuestras comunidades, y pues la falta de educación y todo el miedo que se siembra también pues hace que las personas de nuestras comunidades pues no entiendan la necesidad de la independencia para nosotros pasar a una sociedad donde podamos vivir mejor y donde no tengamos esas condiciones de tanta violencia y marginalidad. Pero es un tema que tomaría mucho tiempo analizarlo porque tiene muchos lados y tiene toda una historia también de cómo surgen esas comunidades también que fueron parte de un proceso del mismo colonialismo para como quien dice, controlar, ¿verdad? Como dice el dicho, no voy a morder la mano que me da de comer. Entonces eso es una forma también de controlarnos. Y el surgimiento de estas comunidades tiene que ver con ese proceso del despliegue de lo que fue el Estado Libre Asociado en sus principios, que hubo una inyección económica para tratar de pintar Puerto Rico como la vitrina, ¿verdad?, del Caribe, le llamaban la vitrina hacia esa relación con Estados Unidos, pues es una relación conveniente para el resto de los pueblos de Latinoamérica. Eso tuvo su plan en medio de la Guerra Fría. Claro. Cuando existía la Guerra Fría, pues era, mira, el que esté con Estados Unidos, mira cómo le va. Y el Puerto Rico era esa perla que Estados Unidos utilizaba para presentarle al resto de América Latina que no se aliaran con la Unión Soviética. Esa es la Guerra Fría, ¿no? Correcto. La guerra que se dio entre esos dos polos, los que representaban el capitalismo y los que representaban una idea de una sociedad diferente establecida por el socialismo, que era la Unión Soviética, que terminó desapareciendo. Entonces eso es un tema que nos puede coger aquí. Eso es una historia en sí. Entender de dónde surge, ¿verdad?, esta cuestión de la creación de los caseríos, el propósito, y de cómo se fueron transformando las culturas, los pensamientos, las conductas de las personas que viven al interior de los caseríos. Pero hay mucho potencial en nuestras comunidades y yo creo en eso, y por eso es que creamos este proyecto. Tú eres producto de eso. Sí. De hecho, hay muchas, tú no eres la única persona, ¿verdad? Hay demasiada gente que está saliendo del caserío a hacer patria de diferentes formas. Tú y yo conocemos a Luis Félix Caballero, ¿verdad? Un sinnúmero de personas. Sí. ¿Cómo empezó a cambiar tu mindset? Sí, pues precisamente el tema de la educación es fundamental. Cuando yo entro a la Universidad de Puerto Rico,
ahí yo empiezo a enfrentarme a una serie de información que había sido oculta durante toda mi infancia y mi familia no me hablaba de eso. Históricamente tu familia tiene otro trasfondo. Sí, la tendencia eran populares, pero ya no lo son. Okay. Votaban por el Partido Popular Democrático. Que para los que no conocen, ¿verdad? Es el partido que defiende el Estado Libre Asociado, defiende la colonia. Entonces, ellos votaban por eso, pero ya no votan por eso. Cambiaron también. Yo he generado un impacto en mi familia. No solamente en mi familia inmediata, sino a nivel general de mi familia. Han cambiado mucho sus pensamientos por las conversaciones y la convocatoria a la educación que yo constantemente hago. Pues siempre estoy llamando a la gente a investigar, a tener pensamiento crítico, a hacer lectura de libros, a consumir documentales educativos, a tener conversaciones y a cuestionar el status quo y lo que siempre se nos impone como que es supuestamente lo correcto. Entonces yo entrar a la Universidad de Puerto Rico y empezar a enfrentarme a esa información, a esas nuevas conversaciones, a profesores que me empezaron a hablar de figuras que son sumamente inspiradoras y que son modelos a seguir, como don Pedro Albizu Campos, que es una persona que viene de abajo, viene de la marginalidad, viene de la pobreza y se supera y llega a ser un líder en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Harvard. Él fue el líder del movimiento estudiantil en Harvard. Y de ahí continuó, ¿verdad? En una época donde él era prietito, ¿verdad? Y había un racismo bien marcado en estas universidades élites, sí. ¿Verdad? Eso no es un secreto, es la realidad. Sí. De hecho, eso es parte de lo que hace que don Pedro cambie. Afroboricua y dejó un legado muy grande. Y pues es una figura que debe ser conocida por todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. El día de su natalicio debe ser un día feriado. Pero en la colonia eso no es así. Y entonces cuando llegué a la universidad empecé a conocer esa información y eso se combina con la coyuntura o el momento histórico de la lucha de Vieques. Yo entro justo cuando explota la lucha de Vieques y cuando yo me entero lo que está pasando en Vieques, que están contaminando, que están tirando bombas, que la gente se está enfermando de cáncer, yo digo, pero ¿cómo es posible que un lugar tan bonito como Vieques lo estén utilizando para tirar bombas, para hacer prácticas militares del Navy? Eso a mí me causó una indignación y dije, no entiendo, esto está como al revés. Y ahí ya me radicalicé en el pensamiento y me involucré en el movimiento estudiantil y eso fue aprendizaje total. Lo demás es historia. Sí. Yo voy a tocar un tema temprano en el juego, que yo sé que personas, que frena a muchas personas de abrazar el independentismo o al menos la idea de que Puerto Rico deje de ser una colonia. Y es, tú estudiaste en Cuba. Sí. ¿Verdad? Viviste allí. De hecho, vi parte del documental, de uno de tus documentales, y vamos a hablar de él, ¿verdad? Que es El Antillano, que sé que se grabó. Hay escenas allá en Dominicana, hay escenas allá. Sí, en Francia, en Haití. Exactamente. Entonces... Eso es lo que le llamaba el doctor Félix Ojeda Reyes la geografía betancina, que fueron los lugares que Betances impactó y Nueva York también, de una manera, ¿verdad?, donde él estuvo presente haciendo trabajo o a distancia hizo trabajo de colaboración como en Cuba. Hay la estatua de Betances de Cuba está más linda que la que está en Cabo Rojo, que es donde está su ceniza allí. La gente, lo primero que dicen cuando hablan, bueno, déjame no generalizar. Vamos a hablar con propiedad aquí. Las personas que son estadistas, mayormente estadistas, y seguido por las personas talibristas, fanáticos, lo primero que te van a decir es meterte miedo con que si Puerto Rico es una nación independiente, va a ser como Cuba. Eso es lo primero que te dicen, ¿verdad? Nos vamos a convertir en Cuba, nos vamos a convertir en Venezuela. Saludos a cubanos, venezolanos que nos ven. Tú estudiaste ahí, viviste ahí. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva? Primero, ¿cómo fue tu experiencia? Segundo, ¿piensas que nosotros estaríamos en la misma situación que Cuba? ¿Cómo es la vida allá? Háblame de tu experiencia en general. Bueno, Cuba es otro podcast de 3 horas también, porque es un tema sumamente complejo. Precisamente ayer yo estaba en el Museo de Arte Contemporáneo. Estaba presentando una película de un colega cineasta cubano, Carlos Lechuga, que también estudió en la misma escuela que yo estudié, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Es una escuela bastante prestigiosa.
Y ayer se presentó la película Vicenta, que presenta una problemática de Cuba. Cuba tiene sus propias problemáticas. Un país con una particularidad política también, donde hay una situación bien compleja, que está por un lado el bloqueo económico que le tiene los Estados Unidos, pero también está el bloqueo interno que tiene el propio gobierno cubano hacia los cubanos. Entonces es un tema bastante complejo, un país que yo puedo decir que tiene muchas virtudes, pero también tiene sus defectos en términos de lo que es el gobierno, el sistema político económico. Que yo, si yo viviera en Cuba, yo también estaría protestando muchas cosas. Y sería muy crítico del gobierno cubano, pero le tengo que agradecer también al gobierno cubano que tiene la Escuela Internacional de Cine y Televisión. No, y tiene unos avances históricos que el gobierno cubano, que el Cuba como nación ha hecho en la medicina, en el deporte. Definitivo. Un montón de cosas, Cuba tiene muchas virtudes y Cuba es un país que ha aportado al mundo, a muchos países de distintas maneras. Y ha sido solidario siempre con el proceso de independencia de Puerto Rico, porque los puertorriqueños luchamos por la independencia de Cuba. Ahorita estábamos hablando de Ramón Emeterio Betance, y Betance era el portavoz en esa época, cuando los mambises estaban luchando por la independencia de Cuba, era el portavoz principal en Europa de la Revolución Cubana. Y Pachín Marín y Juan Ríos Rivera formaron parte de los puertorriqueños que lucharon, que dieron su sangre por la libertad de Cuba. Y el cubano que tiene conocimiento de su historia sabe todo lo que Puerto Rico hizo por Cuba, y por eso los cubanos aman tanto a Puerto Rico, porque saben cómo nosotros hemos estado dispuestos a dar nuestra sangre por ellos. Sí, pero es un tema de 3 horas. Yo diría que Puerto Rico tiene que construir su propia historia. Sí. Y el proyecto del Antillano, que te traje acá una copia de una reliquia, un DVD, ya casi nadie tiene. Papi, tengo dividido ahí en casa. Pero lo puedes utilizar de pieza de colección. Ese es el documental del Antillano. El proyecto de Betance es un proyecto que está completamente vigente, porque plantea la independencia de Puerto Rico con un proyecto de justicia social, porque queremos la independencia para construir una sociedad mejor a la que tenemos, con justicia social. Y un proyecto de confederación antillana, donde los países de la región del Caribe se unan y entren en una colaboración cultural, política, económica, científica, y toda la colaboración que se pueda dar en esa idea de confederación, que es una unión de nuestra región. Es como, por ejemplo, los europeos se unieron, crearon la Unión Europea, pues nosotros creamos nuestra Unión del Caribe. Esa es la Confederación Antillana. Esa es una idea de Betance que está completamente vigente en el siglo XXI, y que, si tú te pones a pensar, sería completamente conveniente para nosotros estar unidos, estar en alianza y en colaboración. Los países que estamos en esta región, en vez de estar todos de espaldas y dispersos y no saber. Yo este año tuve la oportunidad de ir a Jamaica, y en Jamaica no saben de Puerto Rico. Muy poco. ¿Y qué sabemos nosotros de la historia de Jamaica, de las luchas de Jamaica, de cómo viven los jamaiquinos? Sabemos muy poco. El Caribe estamos todos de espaldas. Y lo mismo la historia con Haití, que tiene su propia historia y su propia complejidad. Con la República Dominicana son con los más que nosotros tenemos relación, pero yo pienso que debería ser más, porque inclusive a veces los pasajes para República Dominicana están carísimos, y uno dice, ¿cómo es posible? De acuerdo. Deberíamos estar más unidos de lo que estamos y tener más colaboración en esos aspectos que yo te he estado señalando. Entonces, el Caribe puede ser mejor, Cuba puede ser mejor, Haití puede ser mejor, República Dominicana puede ser mejor, Puerto Rico puede ser mejor de lo que es, pero tenemos que tener libertad, justicia social, controlar nuestras fronteras y tener un proyecto en común. Y por eso es que El Antillano es un documental importante, porque presenta esa perspectiva de que algo mejor se puede construir en el Caribe y que no debemos perder la fe, e identificar cuáles son esos enemigos que nos dividen. Porque cuando tú estudias la historia del Caribe, todos los países del Caribe que fueron colonizados por distintos imperios europeos, que fueron los que nos sometieron a esta condición de atraso y nos han puesto de espalda. Y tú ves la situación ahora mismo que hay con República Dominicana y Haití. Son dos naciones que ocupan una misma isla y están divididos y están en confrontación constante. Y cuando tú vas atrás, eso tiene que ver con la historia de cómo fuimos divididos y puestos de espalda por los imperios. ¿Por qué? Porque para entender todo este impacto colonial en nuestra psiquis, que vamos a llegar ahí,
¿Por qué nosotros no conocemos toda esa historia? ¿Por qué tú crees que no la conocemos? Eso es parte del diseño. El diseño es una matemática. No conocer tu historia, no le presentes la historia, enfócate en mostrarle cuáles son las virtudes de este proceso de colonización. Y de esa manera es que tú mantienes a una persona controlada y manipulada y la tienes a tu merced, la tienes servil para ti, porque esa persona, al no conocer tu historia, al atacar tu memoria, tu autoestima no es la misma. Cuando tú conoces quién fue Pedro Albizu Campos, tú tienes un modelo a seguir. Tú dices, espérate, pero nosotros sí somos capaces de ser libres. Mira las capacidades que tiene este líder que llegó a Harvard y fue líder. Cuando tú conoces a Ramón Emeterio Betance, todo lo que hizo Ramón Emeterio Betance en su época se convierte en un modelo a seguir para ti. Y tú dices, yo quiero ser como Betance. ¿Y qué era lo que quería Betance? Lo que te estoy hablando. Un proyecto de liberación nacional con justicia social y con integración. Entonces, no, esa historia hay que ocultarla, no la puedes conocer, porque si la conoces es un modelo a seguir, porque las problemáticas que tú estás viviendo en el presente las vas a analizar de otra manera. Cuando tú tienes un referente histórico, una herencia de conocimiento, una herencia cultural y científica, tú la vas a utilizar para bregar en el presente, pero si tú no la tienes, pues tú vas a ser un esclavo, tú vas a ser un peón, tú vas a hacer lo que te digan. Entonces, borrarte la memoria, borrarte toda esa historia es parte del diseño para controlarte. Un diseño, eso es un diseño. ¿Qué fueron lo primero que sucedió esos 30 años de la colonización norteamericana? Nos querían imponer el inglés. Las clases. Uno de los libros que yo presento en el documental habla sobre eso, el proceso de cómo se transformó la instrucción pública para hacerla servir al proceso de colonización norteamericano, proceso de norteamericanización en Puerto Rico. Busquen ese libro. Ahí tú puedes ver cómo empezaron a obligar a los niños en las escuelas a celebrar el natalicio de Washington, a celebrar el 4 de julio, y las fechas nuestras se eliminaron. La bandera, se juraba la bandera norteamericana. Se juraba lealtad a la bandera norteamericana, también lo hablamos en Psiqui. Entonces, es evidente, es un proceso de programación, y a eso es lo que convocamos en Psiqui, un giro decolonial, a un nuevo proceso de programación intencional, de empoderación, de pensamiento crítico, que no es que ahora nosotros vamos a lavarle el cerebro a la gente. No, yo quiero que tú reconozcas las capacidades que tiene tu cerebro de tener el pensamiento crítico y tú mismo desarrollar tus propias ideas. Y tú, conociendo tu historia y estudiándola de manera crítica, yo no te estoy diciendo que lo único que tú tienes que estudiar es a Betance y Albizu. No, estudia a Luis Muñoz Marín. Estudia también las causas de por qué Luis Muñoz Marín tomó las decisiones que tomó. Pero cuando estudies ambos, tú tomas tu decisión de quién estaba señalando el camino correcto para Puerto Rico, y con tu pensamiento crítico propón un nuevo Puerto Rico en el siglo XXI. Entonces es parte, ¿no?, del diseño colonial, no solamente llegar con los militares e imponer esa fuerza bruta a través de la milicia, ¿no? También hay un diseño a través de la educación. Hablemos de Betance un poquito más. Betance no solamente fue un patriota, sobre todo fue un médico espectacular, ¿verdad? Médico científico. Porque no era solamente el médico que tú vas para que te cure. No, es el médico que salubrista. Que quiere primero evitar las enfermedades. Es bien loco porque si te enfermaste, te atiende. Y si estás enfermo, se va al laboratorio a buscar cómo crear una medicina para curarte. Mira que... La gente... Y yo... Y cirujano porque operaba también. Y yo vengo de la industria farmacéutica. Yo entiendo la parte científica de esto. Estamos hablando en los 1800, ¿verdad? Donde todavía no había... Cuando tú dices la palabra salubrista, es bien importante porque en ese momento los médicos iban por ahí con mugre en las uñas por ir para abajo, ¿verdad? Y esto es... estamos hablando de que Betance fue uno de los padres de esta evolución en la salud que eventualmente se convirtió en algo mundial. Impactando el Caribe. No solamente hizo un trabajo en Puerto Rico, sino que también lo hizo en República Dominicana. Hay un libro bien importante que se llama Betance en la historia dominicana,
que uno de los que yo entrevisto, Santiago Castro Ventura, forma parte del documental y habla de todo lo que Betance hizo en República Dominicana, no solamente por la liberación, sino a nivel de salud, de las obras que hizo por el pueblo dominicano y en Haití. Betance es un gigante. Y en Francia. De nuestra historia y debe ser reconocido por eso, porque es un modelo para nuestros jóvenes. Todos esos que están protestando ahora en el recinto de ciencias médicas son betancinos porque están luchando porque la salud y la atención médica a Puerto Rico sea algo mejor a lo que lo han convertido con estos procesos de privatización, que han convertido la salud en un negocio lucrativo para todas esas compañías de planes médicos. Y esto lo podemos hablar en Puerto Rico, a nivel de Puerto Rico, pero a nivel de Estados Unidos, Michael Moore ya lo toca en su documental Psico. En su documental él lo toca y de cómo se convirtió la salud en un negocio para beneficio de unas compañías. Entonces el pueblo sufriendo, el pueblo muriendo y los mismos médicos, los profesionales de la salud también montándose en aviones yéndose porque no hay alternativas para ello. Entonces Betance es un modelo para todos esos jóvenes que están luchando en el recinto de ciencias médicas y debería ser un modelo para los que estudian medicina, pero para los que estudian ciencias sociales, los que estudian educación, los que estudiamos arte, todo, porque Betance también escribió poesía. Esa era otra época. Bueno, entre él, o sea, era un all around, era una persona, era un maestro, se me escapa la palabra ahora, ¿verdad? Pero multifacético. Y el doctor Félix Ojeda Reyes, que es el especialista de Betance, que lamentablemente se nos fue este mes, falleció el 3 de septiembre. Mañana tenemos un tributo a él en la Universidad de Puerto Rico. Félix Ojeda Reyes decía, el colonialismo va a tratar de mantener oculta a esa figura. Félix es el que comienza el documental. Exacto. Ave María. Falleció el 3 de septiembre. Él dice, el colonialismo va a tratar de mantener oculta esa figura porque es algo completamente contradictorio a todo lo que hay aquí. Y es así. Yo en secreto... Ningún líder, tú no has escuchado ningún líder que ha gobernado este país hablar de Betance. Betance debería formar parte de nuestro ideario como puertorriqueños. Deberíamos saber las citas, como tú empezaste este podcast leyendo una cita de Betance. Son múltiples las citas de pensamiento. Era un pensador. Entonces decimos que vivimos muchos dicen que creen en la libertad, que vivimos en una sociedad democrática, pero verdaderamente no tenemos una conversación sobre lo que es la verdadera libertad, el verdadero significado de libertad, el verdadero significado de democracia. Cuando tú buscas la definición de democracia, poder del pueblo, ¿qué poder tiene el pueblo de Puerto Rico aquí? Ninguno. A mí, yo sé que a mí cada vez que yo toco estos temas me cuesta 2 o 3 seguidores y a mí no me importa. Yo he sido una persona bastante transparente con todo lo que hago, todo lo que pienso. Y la razón por la que yo creo en el independentismo es una razón de autoestima. ¿Okay? O al menos la razón por la que comencé a creer en esto es porque yo pienso que nosotros podemos. Eso es todo. Y una cuestión de derecho. Y por eso ni tan siquiera llegar al punto de derechos civiles. Para mí, antes de llegar ahí, es un hecho de autoestima. Es un hecho de que yo puedo hacer cualquier cosa. Hablaste de la cita con la que empecé, ¿verdad? Y entonces, pobre pueblo siempre escupiéndole la cara a los que se sacrifican por él. Así. Yo, dentro de mi pensamiento ideal, dentro de mis sentimientos patrióticos, muchas veces tengo el conflicto de que siento que el puertorriqueño es el peor enemigo del puertorriqueño, de que esa cita es real, de que nosotros somos los que le escupimos la cara a las personas que se sacrifican por nuestro país. Albizu, Cancel Miranda, sí, Lolita Lebrón, un montón muchas de gente, mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres que también es importante conocer a través de la historia. Empezando antes de Betance, aquí estaba María de las Mercedes Barbudo, que luchó por la libertad de Puerto Rico y era una mujer empresaria adelantada a su tiempo, empresaria en el viejo San Juan. Les invito a que conozcan la historia de esta mujer antes que Betance.
Esa es la madre de la patria, María de las Mercedes Barbudo. ¿La conocemos? ¿Nos las enseñan? No. Otro modelo a seguir. Adelantada a su tiempo, empresaria, prestamista en esa época, una mujer con posición, con posturas políticas. La persiguieron y se tuvo que ir. Se la llevaron presa para una cárcel en Cuba y de ahí conspiraron, se escapó y llegó a Venezuela y se quedó viviendo en Venezuela. Está enterrada por Venezuela. Saludos de nuevo a los venezolanos ahorita estamos hablando de Venezuela. Allá tienen el cuerpo, los restos de María de las Mercedes Barbudo, que fue la primera mujer que luchó por la libertad de Puerto Rico. ¿Por qué seguimos escupiéndole la cara a la gente, a los que se sacrifican por nosotros? Es parte del diseño colonial. Es parte y el mismo régimen colonial se ha encargado de criminalizar a los que luchan por la libertad. Tienen que hacerlo porque no hay otra forma. O sea, el régimen va a atacar y va a buscar la manera de criminalizar a los que luchan por la libertad para imposibilitar que el pueblo se le sume y para crear miedo. Eso es otro de los traumas que hablamos dentro del documental. De los traumas generados por la experiencia colonial es el tema del miedo y cómo tú impones el miedo a través de la represión, de la persecución. Y hay muchas formas en que el miedo se ha implementado en la sociedad puertorriqueña. No solamente es metiendo a alguien a la cárcel o asesinándolo, que tenemos muchos ejemplos y ejemplos recientes. Ahora mismo en las protestas por la defensa de las playas, la Cueva de la Golondrina, allí dispararon y le dieron un tiro en un pie. Estamos hablando de nuestro tiempo, no estamos hablando de los 70 ni los 80 que disparaban. No. Hace semanas. Hace meses le dieron un tiro a un joven que estaba en una protesta legítima por defender un recurso natural que estaban violando la ley del Estado. Y los ciudadanos, en vez del Estado estar haciendo su trabajo, recursos naturales y todo el gobierno hacer el trabajo de defender Cueva de la Golondrina, unos ciudadanos estaban haciendo el trabajo y una guardia privada le disparó a un joven y le dio en el pie. Si eso le hubiera dado en la cabeza. ¿En el pecho? Entonces esa represión, esa violencia está ahí. ¿Qué le han hecho al policía que dio el disparo? Nada. Entonces eso es sistemático. Eso es parte del plan para seguir sembrando el terror y que el resto de los puertorriqueños no quieran ir a manifestarse porque dicen, yo no voy para allá, muchachos. Si yo voy para allá me dan un tiro. No, deja a esa gente por allá. Cuando yo fui a la universidad, yo estoy en Mayagüez, cuando yo iba a la universidad, lo primero que mi viejo me dijo, no te quiero en ninguna protesta, no te acerques a la FUPI, no te quiero en huelga. Precisamente escóndete. Lo que te dijo tu papá, me lo dijo el mío, porque mi papá trabajaba en la Universidad de Puerto Rico y cuando yo me empecé a involucrar en el movimiento estudiantil, él me llamó y me dijo, ten cuidado con lo que estás haciendo. No tienes que estar, sí apoya, pero apoya de lejito. Te quitan la beca. Yo creo que esta es la primera vez que públicamente voy a decir lo que yo le contesté a mi papá, porque es que a mi papá lo estaban llamando a la oficina y le estaban diciendo, mira, tu hijo está al frente, está ahí, esto y lo otro, dile que tenga cuidado. Es el miedo. Mi papá actuó con el miedo. Ya mi papá cambió, ¿sabes? También. Porque hicimos un trabajo ahí de intercambio de ideas y claro. fuimos, ¿verdad? Desde el amor. Hay que ser abierto. Rompiendo con eso. Pero yo le dije a mi papá es bien seguidor de Jesucristo, admirador de Jesucristo. Y yo le dije, acá papi, Jesucristo, ¿iba de lejito o iba de frente? Mi papá dijo, se quedó callado, me dijo, papi, me dijo, Dios te bendiga. No me dijo más nada, nunca. Nunca más me dijo nada sobre mi activismo y las cosas que yo estaba haciendo en la universidad. Él entendió que yo estaba luchando por algo que yo creía. Y decía Ángel Rodríguez Cristóbal, que es otro de nuestros mártires que presentamos en el documental en la lucha de Vieques, decía, cuando se lucha por algo justo, no hay que temerle a nada. ¿Sabes? Cuando tú estás claro de que la causa por la que tú estás luchando es algo justo, como esos jóvenes que fueron a defender Cueva La Golondrina, que están claros de que están defendiendo nuestros recursos naturales, nuestras playas, que son un bien de dominio público, un recurso natural que no se puede ir allí a tirarle cemento y a destruirlo. Cuando tú estás luchando por algo justo, a ti no te va a importar la represión que esté del otro lado. Pierdes el miedo. El miedo desaparece. Es algo que sucede en tu conciencia, en tu cerebro. Es como un clic que tú te vas a toa. Y eso es lo que pasó con Albizu. Y eso es lo que pasó con Betance. Y por eso Lolita hizo lo que hizo. Y todas esas personas que tú dices, wow, pero ¿por qué esa gente hace lo que hacen? Es que sucede algo. Hay algo en el cerebro que es el clic de la conciencia. El efecto Fanon, como yo le digo para el documental de Siki.
que ya no te hace retroceder y tú vas para adelante, porque esa causa justa pesa más que tu propia vida. Ya, ¿sabes? Hay algo que se transforma dentro de tu ser, que es algo como místico, misterioso, no sé, pero tú te vas de lleno por eso. Después del grito del Ares, hay 2 victorias más recientes, contemporáneas con nosotros, que yo pienso que le han dado duros golpes al colonialismo. Tú las mencionas en tu más reciente documental. Una de ellas es la salida de la Marina Vieques, sí, y la otra es la salida de Ricardo Rosselló. De diferentes formas tú estuviste envuelto en ambas. ¿Cuál de las dos tú crees que es más significativa? Yo creo que aunque muchos jóvenes de ahora no conozcan la lucha de la Marina, sin lucha de la Marina no hubiera pasado Ricky Renuncia. Okay. Y los que hemos formado parte, hombres, mujeres, que han formado parte de estos últimos 25 años, 20 años de las luchas sociales en Puerto Rico, van a estar de acuerdo conmigo en que sin la lucha por sacar la Marina de Vieques no hubiera pasado un Ricky, porque lo que ha pasado durante estos 25 años, si uno lo estudia, todo tiene que ver con eso. Y antes, lo que calentó también, la explosión que se dio en la lucha de Vieques fue la lucha de la huelga de la Telefónica, que fue clave, que fue una lucha que se dio en el 98 y que no fue victoriosa en un sentido de sindical, que no se pudo detener la privatización de la Telefónica, pero sirvió para aprender y activar muchos grupos que estaban frustrados después de la caída del campo socialista. Muchos grupos estaban frustrados y se volvieron a reorganizar para luchar en defensa de Puerto Rico. Y ahí, cuando sucede la muerte de David Sanes, esos mismos grupos que estaban ya calientes, ¿verdad? Claro. A nivel social había un calentamiento, fueron y se sumaron a la lucha del pueblo viequense, y eso fue una convulsión social donde se tuvo que unir todos los sectores políticos para defender la causa de Vieques, y eso transformó. Y el enfrentarte tú a tú, cara a cara, con el colonizador y decirle hasta aquí, que el mismo Rosselló, padre, iba a decir fue al Congreso y dijo, don't push it, porque él sabía lo caliente que estaba el caldero. Él sabía que si seguían empujando la imposición de la Marina en Vieques, aquí podía haber algo mayor. ¿Le das crédito a Pedro Rosselló por parte de esa victoria? No se la doy, porque él estaba planteando, no le empuje, para poder preservar el colonialismo, no sigas tratando de imponer. Okay. Fue más un interés de preservar la situación, y que no se convirtiera en algo que los sectores revolucionarios pudieran capitalizar más para hacer algo más radical. Okay. Él sabe. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como Doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Veía la situación en que se encontraba en ese momento el país. Y él lo que hizo fue ayudar a los americanos y darle un consejo. Okay. Y entonces, ciertamente, pues, esa lucha no solamente, ¿verdad?, que despegara, sino que tuviera el fin que tuvo, que sacamos la Marina, aunque ahora hay una lucha inconclusa que todavía hay que continuar dando, porque era, ¿verdad?, la lucha comunitaria del pueblo viequense era sacar la Marina, rescatar los terrenos, devolución de los terrenos, descontaminación de los terrenos, devolución de los terrenos y desarrollo por el pueblo viequense. Eso es otro tema de 3 horas. La situación de Vieques después de la postmarina. Que es un tema que se tiene que tocar a mayor profundidad sobre lo que pasó verdaderamente ahí después de la salida de la Marina, para entender qué era lo que debía haber sucedido después de que la Marina se retirara, que no sucedió, que todavía están supuestamente descontaminando, y lo que están es contaminando, porque la limpieza que están desarrollando no es la más conveniente, porque están explotando las bombas que quedaron, las están explotando al aire libre, en vez de utilizar otro mecanismo que es más caro, más costoso, que es utilizando unas tecnologías donde se explotan en una enclosure. Ajá. Entonces, pues ese es otro tema.
Ese tema es larguísimo, pero la lucha de Vieques para mí fue fundamental porque fue por primera vez en muchos años donde el pueblo puertorriqueño tuvo una victoria frente al gobierno de los Estados Unidos y pudimos decirle al invasor, hasta aquí, salte fuera. Y lo logramos. Y eso a nivel psicológico fue sumamente importante porque nos dimos cuenta por primera vez que podíamos, nuestra generación al menos, que podíamos ganarle. Y no hicimos un solo disparo. Fue todo utilizando estrategia mediática, desobediencia civil, lucha pacífica, sabotaje. Hubo mucho sabotaje. Se cortaba la verja por las noches. Se enfrentaba a los ataques de la Marina cuando tiraban gases lacrimógenos. Se hacían travesuras en esa área, ¿verdad? Cuando digo travesura, pues sabotaje. No puedo dar mucha explicación, pero eso sí sucedió en la lucha de Vieques, que no todo fue solamente la palomita con la paz. Sí hubo algo de sabotaje, que fue una presión económica para la Marina de los Estados Unidos en la lucha de Vieques. Esta es una historia que se debe rescatar y que los jóvenes de ahora, que muchos nacieron quizás en el año 2000 o en el 2003, ahora tienen 20 años, no conocen lo que pasó en el 2003. En el 99, en el 2000, no saben qué fue lo que pasó ahí. Esa historia se tiene que contar. Y nosotros tratamos un poco de retratarla en el documental Psiqui. Pero definitivamente de eso a lo que pasó con Ricky, cuando tú estudias lo que fue la lucha de Ricky, pues el modelo que siguió la gente que luchó en la protesta para sacar a ese gobernador corrupto y abusador, es un modelo de lucha que se desarrolló durante esos 20 años. El tipo de protesta que se llevó a cabo para lograr esa renuncia. Para mí, el impacto más reciente obviamente es la salida de Ricky, donde se vieron cientos de miles de personas tirarse a la calle, ¿verdad? Y ya 20 años más tarde, después de Vieques, estamos hablando de un momento donde tenemos mucho más facilidad de comunicar esto, ¿verdad? De enseñar. Era más complejo todavía. Ya en Vieques estábamos bregando con los Nokia, no teníamos tanta camarita, ¿verdad? Como ahora. Los Qualcomm también. Exacto. Entonces, ¿por qué tú crees que nosotros por primera vez como país nos unimos y dijimos, espérate, se acabó? ¿Por qué? El trauma de María. Aquí murieron más de 4,000 personas y esas muertes impactaron miles de familias puertorriqueñas, tanto a nivel de los que estamos acá en el archipiélago de Boriquén, claro, como los que estaban en la diáspora. Sufrieron el trauma de María y el asesinato al que se sometió este pueblo, porque eso fue un asesinato. La irresponsabilidad con que el presidente Donald Trump y Ricardo Rosselló manejaron la situación del huracán María fue la que provocó miles de muertes de puertorriqueños y puertorriqueñas que trataron de ocultar, de decir que fueron primero 10, no, fueron 12, después no, fueron 23. Eso fue, y fueron más de 4,000 personas que murieron directa o indirectamente por los estragos y la responsabilidad del gobierno con la situación del huracán María. O sea, no supieron manejar la situación o hubo una completa irresponsabilidad, no sé, intencional o un descuido total. También hubo racismo envuelto ahí de parte del presidente de Estados Unidos, de no importarle, pero la incapacidad de una persona que nunca había administrado ni un kiosquito de la esquina, pero por ser el hijo de papá, le tocó ser gobernador, le dieron la oportunidad de ser gobernador y ahí es una lección también para el pueblo puertorriqueño en general. Y entonces ese trauma, ese sufrimiento y también el estar claro de todo lo que hicimos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hicimos durante esa época del huracán María. Nos acordamos de todo. De esos meses, de esas semanas, nos acordamos de todo, de lo que pasó aquí. Trauma. Y cuando nosotros nos enteramos de qué era lo que estaban haciendo ellos, burlándose de nuestros muertos y de todas las situaciones, causó una indignación colectiva histórica que provocó la gente decir hasta aquí. Porque también el huracán María nos enseñó que nosotros teníamos la capacidad de resolver por nosotros mismos distintos problemas y de unirnos en la solidaridad
Sí. la organización comunitaria de Claro. ayudarnos y salir adelante como pueblo. Todo eso fue una elección donde verdaderamente no merecía continuar la gobernación una persona que hizo lo que hizo, que actuó como que actuó, y encima de eso dijo una frase: cogemos de tonto hasta los de nosotros mismos. Sí. Que sabemos la palabra que utilizó. Cogemos de pendejo hasta nosotros mismos. Exacto, lo dijo. Entonces el pueblo dijo: no, hasta aquí, este hombre no debe continuar ahí, no merece. Nunca debió haber llegado, pero... Nunca debió haber llegado, pero aún así, en un momento histórico, el pueblo dijo: hasta aquí, como dijimos en Vieques, hasta aquí. Pues acá, en este momento histórico del 2019, dijimos: hasta aquí, fuera, vas para afuera. Y eso fue una postura firme, una convicción firme, una sola consigna. Hasta aquí, Ricky, renuncia. No queremos otra cosa, renuncia. No queremos discurso, no queremos engaños. Después fue una iglesia a pedir la bendición y el disculpa y no. Hasta aquí llegaste, fuera, te queremos fuera. Y con una consigna, una sola idea, nos unimos como pueblo y lo logramos y nos demostramos a nosotros mismos y al mundo que cuando vamos por una sola idea, unidos como pueblo, nada nos detiene. Tenemos la capacidad. Y yo estoy seguro de que más temprano que tarde va a pasar eso con la libertad de Puerto Rico. Nos vamos a cansar, va a haber algo que va a suceder, una gota que va a derramar el vaso y va a haber una transformación en cuestión de semanas, de que el pueblo va a decir: hasta aquí, esto es lo que queremos y vamos por eso hasta el final y no nos va a detener nadie. Y ya tenemos 2 luchas donde no tuvimos que hacer un solo disparo y las ganamos. Podemos hacer una tercera. No estoy condenando el derecho que tienen los pueblos a la lucha armada. Eso es un derecho reconocido por las Naciones Unidas. Hablemos de eso. El derecho a la autodefensa, a yo defenderme de toda la violencia que ha sido impuesta hacia mí. Yo tengo derecho a defenderme. ¿Verdad? Porque hay gente que nunca va a entender que nosotros Pero hemos sido violentados. Hay gente que ve al colonizador como el benévolo. Sí, yo creo que si se le explica detalle por detalle en la pizarra, con el libro, yendo poco a poco, lo entienden. Porque es real. Son datos históricos. Son reales. Como decía don Rafael Cáncer Miranda, ellos llegaron tirando bombas y eso no es un invento. Sí, la gente se cree que Estados Unidos llegó por ahí. No, llegaron tirando bombas, llegaron con violencia. Y cuando invadieron, que entraron a los terrenos, llegaron disparando y se impusieron. Y impusieron una dictadura militar. Los primeros años son una dictadura militar. Nosotros nos gobernaron militares norteamericanos. Décadas. Y todo fue con violencia. El yo quererte obligar a hablar inglés y que tú dejes el español es un acto de violencia. Sí, porque yo no sé, en ese momento. Es un acto de violencia. Nosotros pudiéramos hacer una larga lista de toda la violencia hasta el sol de hoy, la imposición de la Junta de Control Fiscal, el cierre de escuelas, todas las cosas que están sucediendo, la situación en que se encuentra nuestro sistema de salud, es un acto de violencia contra el pueblo, porque eso redunda en división de familia, en sufrimiento, eso redunda en muerte. Entonces, si tú afectas el sistema de salud, ¿qué sucede? Hay más muertes. Eso no es un acto de violencia. Eso no es un asesinato indirecto. Hay personas que justificarían que necesitamos cerrar escuelas, necesitamos que es un acto de adaptación, porque hay menos estudiantes, hay menos escuelas, que necesitamos gobiernos más pequeños. Son personas que no entienden el reclamo histórico de los maestros y las maestras de Puerto Rico. Y es algo de educación básica. ¿Cómo yo aprendo más? Cuando yo tengo un maestro que me da una educación individualizada, o cuando yo estoy en un salón con 35 estudiantes, todo el mundo gritando. Pero yo creo que si tú haces una prueba, tú pones a un maestro con 40 estudiantes en un salón y tú pones a un maestro con 10 estudiantes en otro salón, ¿cuáles van a aprender más? Hermano, eso lo contesta cualquiera que tú salgas por ahí a la calle y le preguntes. Pues ese reclamo histórico de los maestros y las maestras de Puerto Rico ha sido
totalmente ignorados. Entonces, en vez de cerrar la escuela, hace falta abrir más escuelas, preparar más maestros, darle menos estudiantes a los maestros. Pero es que para eso no hay chavos. ¿Cómo que para eso no hay chavos? Con todo lo que se roban aquí, lo que pasa es que aquí lo que hay es un pillaje. Pero sí hay dinero, el dinero está, el presupuesto del Departamento de Educación es uno de los mayores en todo el Caribe y en la región. Pero está todo el presupuesto mal dirigido y no llega a los estudiantes ni llega a los maestros, se queda arriba. Entonces, todo eso Puerto Rico sabe eso hace tiempo. Lo que pasa es que seguimos ignorando y seguimos cayendo en la trampa de los que nos gobiernan y en los discursos de los que nos gobiernan. Y de momento, es como decía el estratega de Hitler, Goebbels. O sea, repite una mentira 1000 veces y se convierte en una verdad. Entonces, el cierre de escuela terminó convirtiéndose en una verdad para mucha gente. Para mí no. Pero para mucha gente que se trae el cuento de Julia Keller, que terminó siendo corrupta. Hermano, ahí están los datos, ahí está la historia, está la verdad, ¿no? O sea, tienes que ser ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si yo quisiera ser abogado del diablo, yo te diría, pero es que muchos de esos maestros han perpetuado el sistema, porque son los que siguen votando por los que están ahí. Sí, bueno, hay muchos maestros colonizados también. Hay muchos maestros colonizados. Esto es yo estoy colonizado, tú estás colonizado. Por eso es que digo en el documental que esto es un proceso de introspección personal. De ver cómo este colonialismo ha impactado nuestra psiquis a nivel colectivo y a nivel individual. Yo mirar para adentro, cuáles son los problemas que yo cargo, como Tito Román Rivera, el chamaco que viene del caserío, y Carlos Figueroa, el motivador, la persona que habla de mindset, de mentalidad. Tú tienes tus problemas, tú perfecto no eres. Para nada, caballo. Eso es... Todo el tiempo estoy tirándome al medio aquí. Pues para eso, todos los días busco conocerme un poquito más. Voy a mi psicóloga todo el tiempo. Desarrollar esa capacidad de echarnos para atrás y mirarnos. Todos los días revisarnos. Crea un nuevo Puerto Rico. Crea una nueva mentalidad. Y cuando lo hacemos a nivel colectivo, empodera al país, transforma el país. Y a nivel colectivo y a nivel individual. A nivel colectivo y a nivel individual. Tenemos que entrar en eso porque somos un colectivo, funcionamos en sociedad. Lo que tú haces me afecta a mí de manera positiva o negativa. Este podcast quizás afecta de manera positiva a un montón de gente que lo quiera ver. Esperemos que sí. Entonces, lo que yo hago con mis documentales afecta de manera positiva también. Mi accionar tiene un impacto. Somos energía. La energía que tú generas provoca y la que recibimos. Somos receptores y transmisores de energía. Entonces yo voy a actuar según lo que recibo. Y si yo lo que recibo es basura colonial, una información equivocada, información manipulada, así es que yo voy a actuar. Entonces vamos a cambiar lo que estamos recibiendo, la señal. Vamos a provocar otro tipo de señal como este podcast. Vamos a provocar esa educación y no dejarle todo a los maestros y a las maestras ni al sistema de educación. Es nuestro deber, y te felicito a ti por abrir este espacio y atreverte a hablar de Betance, que muchas personas que están en la movida de los podcasts evitarían hablar de estos temas por lo que tú acabas de decir. Me consta. Entonces, te felicito por tú querer hablar de Betance, porque es sumamente importante, porque no es una figura muerta, es una figura completamente pertinente para atender los problemas que tenemos hoy. Porque si tú te montas en un avión y tú viajas a cualquier país que sea libre, ellos sí se encargan de que la gente, los niños, desde temprano conozcan su historia. Porque para entender el presente y solucionar los problemas del presente, tú tienes que conocer tu historia. Todo lo que nosotros tenemos es una herencia. Todo, literalmente todo. Si yo empiezo a señalar aquí en este espacio donde nosotros nos encontramos, todo lo que el lápiz que tú estás manejando, esta computadora, el micrófono, la gorra, todo es herencia de un conocimiento ancestral que se ha ido coleccionando, mejorando, y nosotros podemos disfrutar de esto, que ahora hay una cámara digital ahí que nos está grabando, pero hay un montón de gente detrás de los que crearon la cámara, hay un montón de gente detrás de los que crearon el micrófono, el sonido. Pues nosotros tenemos una herencia y tenemos que conocer de dónde viene todo eso para entender el presente y agradecerlo. Y ocuparnos de qué es lo que vamos a dejar nosotros para los que vienen.
Entonces, en mi caso, yo quiero construir un Puerto Rico mejor porque sé las capacidades que tenemos como país para convertirnos en líderes de esta región, líderes de Latinoamérica. Los puertorriqueños lo hemos demostrado. Albizu lo decía, la grandeza de una nación no es el tamaño geográfico, es las capacidades de su gente. La actitud de su gente es lo que hace grande a una nación. Puerto Rico es grande. Hemos logrado resistir. Tú empezaste el podcast diciendo, no, Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es una nación invadida, sometida al colonialismo. Aprendamos ya a parar eso, no, que somos una colonia. Sí, somos una nación invadida, sometida al colonialismo. Es como cuando dicen, no, que los esclavos africanos. No. Ellos eran africanos, nuestros ancestros que fueron sometidos a la esclavitud, esclavizados. Bello. Porque me gusta, estos regaños son importantes. No, un regaño. No, pero tú entiendes lo que yo digo. Tú entiendes lo que yo digo. Al cambio del lenguaje, porque en el lenguaje también hay opresión, hay colonización y hay mecanismos de control que se perpetúan y nos mantienen a nosotros sometidos a una manera de pensar. Entonces, pero qué bueno que tengamos nosotros y que nuestro cerebro tiene la capacidad de, como los celulares, de actualizarse. Updates, claro que sí. Y nosotros tenemos que trabajar todos los días para hacer update, actualizarnos. Me levanté hoy, ¿qué voy a hacer para ser mejor? ¿Qué voy a hacer para darle algo mejor a mi cerebro? Y yo haciendo eso, mejoro mi país, mejoro Puerto Rico, mejoro la región y tengo impacto desde Puerto Rico hacia el mundo. Me gustaría entrar en detalle del proceso del documental más reciente tuyo, Psiquis, un giro de colonial. Yo te confieso que yo no sé exactamente cómo yo llegué a donde ti. No me arrepiento, pero me hubiera gustado haber conocido toda tu lucha antes de llegar a esta etapa del documental, porque veo un trasfondo, ¿verdad? Y no sé cómo no nos cruzamos antes, porque creo que pensamos en muchas cosas igual. Y este documental no es algo que se hizo en 15 minutos, ¿okay? Es un proyecto hermoso. A mí me sorprendió. Me abrió la mente de muchas formas que yo entiendo que es el propósito principal, ¿verdad? Que tú estabas buscando ahí. Me encanta esa analogía que tiene. El documental que vamos a hablar ahora no está disponible aún, ¿verdad? Para que vayas a verlo. Esperamos que pronto, eventualmente, ¿verdad? Después que pasen diferentes cosas, pero para el que no ha tenido la oportunidad de verlo, la carátula o la imagen del documental es un cerebro sembrando flores, ¿verdad? Sembrando flores en un cerebro. Y me encanta el concepto, ¿verdad? Que es lo que tú estás tratando de hacer. Y sembrando libros, estas ideas cultura nuevas en el cerebro. Hablamos un poco del proceso del documental, ¿verdad? Entiendo que tomó como 7, 8 años hacerlo. 5 años. Lleva mucho tiempo creándolo. Estaba en el documental, ¿verdad? 3 figuras principales. Estás tú. Está el doctor Nelson Maldonado. Nelson Maldonado Torres. Un filósofo, mayormente. La doctora Iris Zavala Martínez, psicóloga. Y estás tú, ¿verdad? Y hablas también de Frantz Fanon, ¿verdad? Que es de Martinica, un personaje histórico. Cuéntame un poco de este proceso. Pues precisamente cuando nosotros estábamos presentando en las escuelas y en las comunidades el documental del Antillano, hablando de Betances, que la gente le chocaba el hecho de que nosotros presentamos el desconocimiento que hay sobre la figura de Betances, en los conversatorios las personas me preguntaban y me decían, ¿cómo tú te sentiste cuando la gente no sabía de Betances? ¿Por qué pasa eso? Y ahí es que se abre la conversación de lo que estamos hablando ahorita, de lo que es el diseño colonial. Hay un diseño en donde se oculta nuestra historia, nuestra memoria, para que no tengamos esos referentes y pensemos como pensamos, ¿verdad? Entonces ahí es que yo empiezo a ver la necesidad que hay de que exista un documental donde se analice cómo se ha construido nuestra forma de pensar. ¿Cuál ha sido el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo en el pueblo puertorriqueño? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Cuáles son los miedos
que se han sembrado y cuáles son los miedos que tenemos. Entonces yo dije, esto hay que hacerlo, y ahí empecé a trabajar. Y ya yo había leído un libro bien importante que lo había leído en la universidad, que se llama Retrato del Colonizado, que es de Albert Memmi. Y en conversaciones con personas que son amantes de la lectura, amantes de estas temáticas, hay una persona que me dice, pero es que tienes que leer a Frantz Fanon obligatoriamente. Y yo vine rápido, busqué en mi celular Google, busqué a Frantz Fanon y lo dejé ahí. Y al otro día, yo estaba en un jangueo, eso fue un jangueo. Y al otro día me metí y leí la biografía de Frantz Fanon. Y cuando yo veo la historia de Frantz Fanon, veo que es caribeño, que es antillano, veo todo. Y yo Martinica, dije, wow. ¿verdad? Sí, de Martinica. Y yo dije, wow, esta historia es increíble. Él también tuvo un despertar de conciencia, porque él luchó en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Entonces, en defensa de Francia, que es el país que coloniza Martinica. Correcto. Y cuando él está ahí, en ese proceso, es que él se da cuenta que él es un colonizado. Y despierta y decide empezar a luchar contra el colonialismo francés. Porque cuando están luchando contra el nazismo y Francia triunfa, a los militares negros de Martinica y de otras colonias francesas los marginan de la celebración. Anda para allá. Y Fanon dice, pero ¿cómo es posible que yo venga aquí a dar la sangre por Francia, a defender la libertad de Francia frente a la invasión nazi, y a la hora de la celebración, en la marcha, nos expulsan, nos sacan a los negros? Y ahí es que dice, espérate, es que yo soy un colonizado, esta gente son iguales que los nazis, porque invadieron, mataron y nos colonizaron, lo mismo. Y ahí él despertó. Y por eso yo digo el efecto Fanon, que es el del clic de la conciencia, cuando tú despiertas y ya no hay vuelta atrás. Y entonces, bueno, nada, cuando conozco la figura de Frantz Fanon, leo su primer libro, Piel Negra, Máscara Blanca, que ya con el título tú sabes de qué trata eso. Claro. ¿Verdad? Son complejos generados en la sociedad negra por el proceso de colonización y de humillación de la colonización del hombre blanco europeo. Piel Negra, Máscara Blanca. Y después de ese, el libro Los Condenados de la Tierra. ¿Y quiénes son los condenados de la tierra? Los que nos tocan hacer en un país que está ya condenado a la esclavitud, al colonialismo. Y nosotros somos condenados de la tierra también. Mientras nos toquen hacer en una colonia o en un país que está sometido al colonialismo, tú eres un condenado. A eso tienes una condena desde que naces. Porque ya desde antes de nacer, ya tú estás empezando a recibir todos esos estímulos coloniales que te hacen pensar como piensas y que te hacen ser un esclavo. Entonces, pues por ahí seguí y pues pude conocer personas como el doctor Nelson Maldonado Torres, que es especialista en la figura de Frantz Fanon, es teórico del giro decolonial y es un gran pensador puertorriqueño que da cátedra en los Estados Unidos, en distintas universidades, con lo que es esta temática del giro decolonial, que es un movimiento bastante moderno. Y la doctora Iris Zavala, que es una leyenda de la psicología en Puerto Rico, pero con una perspectiva crítica y anticolonial. Pues otra cosa, aquí hay muchas instituciones de psicología, pero son colonialistas. No quieren entrar en estos temas. Y para mí eso es un crimen. Cuando tú evitas y ocultas temas que afectan la salud del pueblo puertorriqueño, es un acto de cobardía y son cómplices en perpetuar la condición colonial que afecta a nuestro pueblo. Y está demostrado que nos afecta. No es que si te gusta o no te gusta, es que te afecta. Y está comprobado. Porque, como habla Fanon, el colonialismo es una relación basada en la violencia. Se basa en la violencia continua. Y si nos sentamos aquí, podemos analizarlo detalle por detalle, todas las manifestaciones violentas del colonialismo. Y tú no me vas a decir a mí que la violencia no afecta a un ser humano. Seguro que la afecta. Por eso es que termina dándole un tiro al hermano o a la esposa o al hijo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Estamos llegando a los tiempos finales. No, eso tiene toda una explicación sociológica, psicológica que hay que entender. ¿Tú crees que parte de la violencia de pareja que está pasando en Puerto Rico tiene que ver con el colonialismo?
tiene que ver con la condición violenta en que se organiza nuestra sociedad. O sea, y tiene que ver con el machismo también. El machismo también fue una práctica impuesta por el proceso de colonización. Okay. El proceso de colonización europeo impuso muchas cosas. La religión es sumamente machista. De acuerdo. Entonces, esas conductas que se dan de que el hombre se cree dueño de la mujer, todo tiene una historia, todo tiene una explicación, todo viene de un diseño, de una herencia, de un diseño de sociedad donde el hombre llega a invadir el territorio y a través de la violencia. El que está llegando, los que llegaron eran hombres tirando bombas y tirando tiros. Y si vamos para atrás, los que llegaron españoles eran hombres, no eran mujeres colonizando. Entonces, el acto de la colonización es un acto de machista. Entonces, ya hay... No es la cosa simple de la relación hombre-mujer. El machismo tiene distintas ¿verdad? Manifestaciones. Y esa es una de ellas. El proceso de colonización es un acto machista de imponer mi política, de imponer mi proceso de conquista. Y si tú no te sometes, te mato, te torturo, te asesino. Es real. A mí me encanta. Estoy teniendo muchos efectos Fanon, muchos clics que son importantes para mí. Para mí, siempre lo digo, la razón principal por la que yo empecé el podcast es para aprender y por eso tengo este tipo de conversación. Y Fanon lo habla. En el libro Los Condenados de la Tierra, la violencia hacia sus pares. Y él entra también que el machismo forma las situaciones, ¿verdad? De maltrato y de violencia de conyugal y de pareja, de hombre hacia mujer, tiene que ver con eso también. Tú puedes decir, no, pero es que en otros países que no son colonias eso se da. Claro, pues ahí el tema se vuelve más profundo todavía. Son 3 horas más que tenemos que hablar. Porque nosotros hemos sido colonizados por un modelo de sociedad capitalista que se fundamenta en eso, en aplastar al otro, en el extraerle su plusvalía. Y entonces eso es un acto machista también. Y todo es dominado por el hombre blanco. ¿Cuántas mujeres han presidido Estados Unidos? 0. El país de la democracia. ¿Cuántos negros han presidido Estados Unidos? 1. ¿Y qué sucedió rápido de que hubo un presidente negro? ¿Qué sucedió después? Lo que estamos viviendo, una guerra racial que va a seguir escalando. ¿Por qué? Porque se ariscaron. Dijeron, espérate, ¿cómo es posible que ya llegó un hombre negro a la presidencia? Si eso pasó, esas son las conversaciones tras bastidores. Yo me imagino que tienen que tener los racistas. Las neuronas. Si eso pasó, en 20 años ya hay un latino presidente o en 10. No podemos permitir eso, hay que evitarlo a toda costa. Y se activaron. Esas mentes, en el caso, te fuiste con Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, y en el caso de ellos, ¿tú crees que esas psiquis también? Claro, hay trauma. Por eso yo lo presento en el documental, por eso me monto en el avión y voy a Washington. Porque yo tengo que ser responsable en el sentido de que estoy analizando Puerto Rico, pero también tengo que analizar un poquito al que nos colonizó. Por eso me monto en el avión y voy a Washington y vemos el trauma que ellos tienen todavía allá, que tiene que ver con el proceso de colonización. Hacer este documental. De racismo. Todo eso es una herencia también de ese proceso colonial que ellos también tuvieron. Claro. Hacer este tipo de documental, proceso de 5 años. Sí, me quiero ir un poquito a la parte técnica de crear esto, aparte de cineasta, la parte tuya. No, como dije, no toma 15 minutos y no vale 5 pesos. ¿Cómo se crea un proyecto para poder hacer funding para esto? ¿Cómo tú conviertes esta idea que es hermosa en una realidad? Esto es un proceso duro, de mucha disciplina, de mucho compromiso. Lo primero es el propósito. Cuando tú defines el propósito que tú tienes, eso va a ser la gasolina para mover tu motor. Porque el propósito es grande. Y como tiene un propósito grande, tú siempre vas a estar motivado. Haya o no haya presupuesto para hacerlo, tú te vas a mantener caminando para lograr ese objetivo. Entonces,
¿Cuál es el propósito? Tú preguntarte, ¿por qué yo quiero hacer un documental de esto? ¿Cuál es el propósito de ese documental que yo voy a hacer? Después de eso, ponerle la seriedad que requiere del estudio, de la investigación. Tú leer, conocer. Yo no soy ni psicólogo, Claro. ni teórico, ni neurocientífico, pero me comprometo con que la comunicación que quiero hacer a través de mi arte, que es hacer documental, pues el contenido sea verídico, sea honesto, sea responsable, y hay que ir a las fuentes de información. Y tengo que leer, tengo que sentarme a leer, investigar y a preguntar y a conversar y a ver videos en YouTube de los especialistas. Que ahora tenemos esa suerte, ¿verdad? Claro, que también podemos entrar a YouTube y ver la conferencia de fulano de tal, de del otro, Aníbal Quijano. Pueden buscarlo. Entre otros pensadores del giro decolonial. Y entonces la investigación, y ya después empezar a recolectar pietajes de archivo y empezar a grabar lo que yo pueda grabar con el presupuesto que tenga. En ocasiones hay un poquito de presupuesto, puedo llamar a un fotógrafo que me acompañe. Cuando no hay presupuesto para el fotógrafo, por ahí mismo pongo mi cámara y lo hago yo. Y continuar ahí dándole. Nosotros llenamos muchas convocatorias, pero no quisieron apoyar nuestro proyecto. Nadie quiere. Tocamos puertas de gente que trabaja con psicología, para no dar muchos detalles. Nos picharon. Okay. Entonces, pues, seguir entendiendo que el propósito es más grande y seguir para adelante hasta lograrlo, y pues convocar la solidaridad de personas que crean en tu proyecto y recaudar fondos de distintas maneras alternativas. Hoy día existe, ¿verdad?, plataformas a nivel digital que tú puedes recaudar dinero, puedes hacer actividades donde le presentas tu proyecto a distintos mecenas del arte y se pueden solidarizar contigo, darte una aportación. Pero sobre todo hay mucho trabajo voluntario de mi parte. Por eso es que es importante apoyar ahora. Apoyar ahora que ya la pieza está hecha, asistir, pagar, y si puedes dar un donativo, dalo para que esto llegue a más personas. Primero, para pagar la deuda que tenemos nosotros con gente que trabaja con nosotros. Y segundo, para que llegue a más personas, que podamos ir a comunidades. Próximamente vamos a visitar 2 pueblos de Puerto Rico en 2 fechas importantes en octubre, que si quieres más adelante las anuncio para que la gente se entere y asista. Pero apoyar el cine independiente puertorriqueño que se hace de esta forma. Ya tú tienes ahí el documental El Antillano. La gente puede entrar a YouTube. Está ahí. Y verlo en nuestro canal de Caserío Films, El Antillano. Está también nuestro segundo documental, Ayotzinapa en mí, que es un trabajo de solidaridad con el pueblo de México. También te lo regalo. Señor, gracias. Ayotzinapa es un documental que presenta la historia de 43 estudiantes que fueron desaparecidos en el año 2014. Como dije, un proyecto de solidaridad. También lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y después que usted vea eso, si a usted le gusta y usted dice, contra este cine hay que apoyarlo, pues usted hace una aportación a través de ATH Móvil, PayPal, Venmo, como usted entienda. Y lo mismo con Psiqui. Ya tuvimos el estreno que tú participaste, un lleno total. Me encantó. Centro de Bellas Artes, sala de festival, algo histórico. Estrenar un documental en una sala tan grande, llena capacidad, con una instalación, música. Señor Langosta, gracias. Y después de eso estuvimos en el Puerto Rico Film Fest en Mayagüez, todo un éxito también. Estuvimos en el cine de Cagua, el C3 Tech, cine independiente. Ahora estamos en conversaciones de cómo esta ruta va a continuar por Puerto Rico y en la diáspora, una presentación en Nueva York que estamos preparando. Y pues tenemos, mira, el 26 de octubre es una fecha importante. Es el natalicio de Antonio Valero de Bernabé, otro héroe boricua que luchó por la libertad de Puerto Rico, de México, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de muchos países de Latinoamérica. Antonio Valero, nadie lo conoce, de Fajardo, Puerto Rico. Pues el 26 de octubre vamos a estar en Vieques presentando con la gente de Vieques, con la gente del Festival de Derechos Humanos, con Neisha Ramos, que está haciendo trabajo comunitario allá, con Diana, que está haciendo un trabajo importante para la gente de Vieques. Vamos a presentar el documental. Así que la gente de Vieques se prepare, que vamos para allá el 26 de octubre, que hay jueves. Tenemos 2 presentaciones. Una temprano por la mañana para los jóvenes de las escuelas y una por la noche para los adultos. Entonces, el 30 de octubre,
que es la conmemoración de la Revolución de Jayuya, 30 de octubre, dirigida por Pedro Albizu Campos. Vamos a estar en el Cine Solar de Ajunta. Eso está por confirmarse, pero se está conversando. Me gusta mucho. Así que estamos trabajando eso fuertemente. Este mes de octubre tenemos esas 2 presentaciones y próximamente síganos por nuestras redes sociales, Caserío Films. La mía personal. En YouTube también, Caserío Films, está la tuya, que es Caserío Films. O sea, tienes la cuenta de Caserío Films en Instagram y tienes una cuenta personal tuya, dila también. Román Rivera con 2 i. Si quieres, después lo anotamos por aquí. Lo vamos a tener. Para que la gente nos siga el rastro y que puedan ver el documental y seguir lo que estamos haciendo. También hemos trabajado cortometrajes sobre el tema de las balas perdidas en las comunidades. Tenemos varios cortometrajes que están en nuestro canal y vamos a preparar uno nuevo. No es solamente estas temáticas, abordamos otras. Es tema social, punto. Y cosas que se... Y oye, y la realidad es que está bien hecho. Es algo que con los recursos que tú tienes estuvo espectacular. Yo quiero hacer una pequeña analogía aquí. Me voy a tomar el atrevimiento. No quiero compararme con la grandeza de lo que tú estás haciendo, porque me parece que es un trabajo que casi nadie está haciendo. Tú eres el único que yo he visto, al menos este tipo de documental. Pero es bien poca las personas que están haciendo esto. Y me encanta cuando te pregunto, ¿verdad?, qué son las cosas que se necesitan para hacer este tipo de trabajo. Me transporté a los comienzos de Gana Tu Día. Lo primero que apareció para yo poder estar aquí hoy contigo es que tenía que haber un propósito. Ese propósito es impactar la vida de 100,000 personas a través de la formación de hábitos. Lo segundo es que es la educación. Esto es algo constante. Yo todo el tiempo estoy educándome, todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo para poder ser relevante, ¿verdad?, en este campo y poder traer lo mejor posible. Lo que yo aprendí cuando empecé a Ganar Tu Día, o lo que yo sabía, eso se hubiera quedado ya, ¿verdad?, atrás. Y lo número 3, y que me parece que es tan crucial que la gente lo entienda, es que hay que empezar con lo que hay. ¿Sí? Yo empecé como yo digo, yo empecé con la Concorde, que por ahí la tengo todavía. Un solo tiro. La imagen no se compara con lo que estamos sacando ahora. Con los 10 views, que 3 eran de mami y 4 de mi esposa. Con lo que haya, ¿verdad? Y a través de 3 años de consistencia, pues hemos visto el crecimiento. Y yo creo que no me parece que tú fueras una persona que se va a doblegar. Y mientras el corazón tuyo bombee sangre, creo que vamos a seguir viendo cosas bonitas de ti. Y yo creo que con esos 3 pasos, con lo que haya, vamos a seguir por ahí para arriba, educando gente. Me encanta eso. Esa misma mentalidad es la independencia. Así es como vamos a construir un país libre. Y yo tomé mi decisión. Yo dije, yo voy a demostrar que yo soy una república. Yo voy a seguir luchando por superarme como persona, porque yo demostrando que yo puedo, así es que yo demuestro que la independencia es posible y que mi país tiene la capacidad. Yo me tengo que convertir en mi propia república. Caserío Films es mi otra república. Tengo que demostrar que soy capaz de hacer un producto que es rentable, que es importante, que tiene un impacto que trasciende mi vida. Porque después que yo me muera, eso se va a seguir utilizando. De acuerdo. Entonces, así es que tenemos que pensar el modelo de país que queremos. Y, mano, yo no estoy diciendo que seamos enemigos de nadie. Claro. Puerto Rico no tiene que ser enemigo de ningún país. Ninguno de los que nos colonizó. Nosotros tenemos que tener relaciones de respeto, relaciones dignas con todos los países del mundo. Y estar siempre del lado justo, en la solidaridad de los pueblos, de cuando haya algo injusto, tener postura como país, estar con lo justo, porque nosotros tenemos unos ancestros que nos dejaron un legado y que nos enseñaron a ser, tener una personalidad propia. No tenemos que copiarnos de nadie. ¿Por qué tienes que venir a imponerme a Washington si yo tengo a Betance, que es mejor que Washington? Le da 4 patas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? De acuerdo. Ya no hay que decir más, ¿verdad? Sé que estás apenas terminando. Esto no está terminando. Como dice Andy Montañez, con un Roberto Clemente, ¿quién no se siente patriota? O sea, mira para adentro. Y esta vez mencionó a hombres, pero hay muchísimas mujeres. Claro. María de las Mercedes Barbudo, Lola Rodríguez de Tío. Y por ahí
Por ahí sigue Mariana Bracetti, muchas mujeres. Yo sé que estás apenas empezando con esto, pero mi próxima pregunta es, ¿tienes algunas otras ideas en mente que quieres trabajar? Sí, ahora mismo lo que vamos para la ficción. Ok. Y estamos evaluando de hacer un cortometraje para empezar a calentar los motores y ya después trabajar una película ficción. Ok. Ya esta trilogía que presentamos, que es El Antillano, Yosinapa en mí y Siki, forman parte de una primera etapa nuestra como cineasta. Y mira, esta es la primera etapa. Hicimos 3 documentales que conversan entre sí, que tienen un tratamiento, una estética, unas temáticas en común. Bello. Y pues ahora vamos para lo otro, vamos para la primera ficción y vamos a seguir por ahí trabajando y desarrollando proyectos que marquen, que provoquen pensamiento, que provoquen crecimiento para nuestro pueblo y para Latinoamérica y para el mundo. Bello. A veces hago un pequeño ping-pong con mis invitados. Quiero hacer uno contigo aquí, a ver qué sale de aquí. Pura curiosidad. Así que te voy a decir, en tu caso creo que voy a mencionar solamente personas. Sí. Quiero que me digas lo primero que te viene a la mente. Vamos a ver qué pasa cosas. Ángel Manuel Soto. Mi hermano, admiración, motivación, y abrazo donde quiera que esté y humildad porque todavía uno le escribe y responde. Así Bello. Que te quiero mucho, hermano. Bello. Benicio del Toro. Caballote, orgullo, un honor para mí haberlo saludado en un festival de cine de La Habana hace varios años y que me haya dado, ¿verdad?, la conversación que me dio y que después, antes de irse del espacio donde la fiesta que estábamos, fue hasta donde mí, me dio la mano y se fue. Así que, Benicio, no, papi, olvídate. Respeto, ojalá te encuentres por ahí de nuevo y ojalá salgas en una película mía. Ahí está. Juan Dalmau. Mucho respeto, compromiso, esperanza de que podamos ganar por primera vez unas elecciones. Yo creo que es posible, que estamos en un momento histórico. Juan Dalmau, una alternativa. Evidentemente tenemos estas diferencias en algunos asuntos, pero diferencias yo puedo tener contigo y con mi papá, que antes de ayer cumplió años y le mandé un mensaje, te amo y tenemos que hablar de esto. Diferencias tenemos con todo. Vamos a buscar lo que tenemos en común y lo que queremos para Puerto Rico. Y creo que Juan Dalmau es una alternativa. Por ahora, respeto para él, que se porte bien. Okay. Que si no, lo fiscalizamos también, él sabe. Ok. Jennifer González. Lamentable, algo lamentable, algo peligroso para Puerto Rico. Nunca voy a olvidar que fue la responsable de organizarle un tributo a un asesino como Julito Labatut en el Capitolio de Puerto Rico, un asesino confeso como Julito Labatut. Si no sabes quién fue, investiga, busca un video que hay en YouTube de entrevista de Julito Labatut con Ojeda. Búscala así, entrevista a Julito Labatut con Ojeda y busca la parte que habla de Carlos Muñiz Varela, donde él confiesa el asesinato de Carlos Muñiz Varela, que era un joven cubano boricua que fue asesinado en los años 70, a finales de los años 70, por creer en unir las familias cubanas que estaban en el exilio con las familias cubanas que estaban todavía en Cuba. Él organizaba viajes y aquí me tuve que extender para que la gente entienda por qué opino así. Okay. De Jennifer González, ella fue la que organizó e ignoró el llamado de que no se le hicieron homenaje a ese individuo, a Julito Labatut, y eso terminó en un motín en el Capitolio. Así que eso es lo que pienso de ella. Manuel Nadal. Pienso que va caminando bien. Fue valiente, rompió con su partido, con el Partido Popular Democrático. Cuando tuvo que hacerle las críticas, las hizo al interior del partido. Cuando vio que ya no había posibilidad de transformar ese partido a algo mejor y se dio cuenta de que ese partido era parte del problema, decidió renunciar, fue valiente en ese sentido y emprendió la creación de un partido que forma parte de lo que es la transformación que estamos viviendo. Entonces, pues creo que es un joven muy comprometido, que le falta bastante camino, bastante trabajo por Puerto Rico, que se mantenga ahí, que no se enfangue, como decimos en el caserío, que se mantenga fino y que mantenga los oídos en la tierra y mantenga la humildad. Alejandro García Padilla.
Buena gente, pero colonialista. Okay. Y parte del problema. Lamentablemente, y me vio hace poco en el programa Primera Pregunta que estuve con Lenín y me saludó, yo lo saludé, le di copia del documental, que él sale en el documental, pero pienso que él es parte del problema porque perpetúa el colonialismo. Y por más buena gente que sea, que cuando te vea, sea de salud, te dé la sonrisa y pueda ser buena gente, es parte del problema. Michael Moore. Un buen cineasta norteamericano que también ha sido valiente y ha sabido poner las temáticas de la sociedad norteamericana donde las tiene que poner. Oliver Stone. Cineasta interesante, ha hecho cosas interesantes en Latinoamérica que me alegra en el sentido de que permite que audiencias que quizás no atenderían películas o temáticas o asuntos de Latinoamérica quizás no lo hubieran atendido si no fuera por él. Así que gracias, Oliver Stone. Bello. Bueno, me gustaría conocerlo y un día tener una conversación con Oliver Stone y con Michael Moore también. Yo no veo razones por las cuales eso no puede pasar. Así que te auguro muchas cosas bonitas. No pregunta, bueno, la única mujer que preguntaste fue por Jennifer. Sí. Pero seguimos hablando de nuestras mujeres, que hay muchas, y que en el documental, no sé si te fijaste, en la escena de la Estatua de la Libertad, ¿te acuerdas de esa escena? De los dibujos animados. Sí. Pues ahí tenemos a Dominga Becerril. ¿Te acuerdas quién fue Dominga Becerril? No me acuerdo. En la masacre de Ponce, Dominga Becerril fue la mujer que arriesgó su vida para no permitir que la bandera de Puerto Rico tocara el piso y la levantó. Ya. So, Dominga Becerril, en el documental, es la que se encarga de llevar en esa escena la bandera donde la lleva. Y no voy a decir más para que la gente cuando vea el documental vea. Pero esa que está en el dibujo animado es Dominga Becerril. Me acuerdo. Si tú y yo somos contemporáneos, si tú fueras a predecir el futuro, ¿qué tú crees que va a pasar con nuestra nación dentro de 20 años? Si nos ponemos de acuerdo, nosotros, nuestra generación, y nos envalentonamos, Puerto Rico puede ser una nación próspera, libre, ejemplar y líder de la región. Si no nos ponemos para nuestro número, va a ser el Dubái del Caribe, lleno de gringos y los puertorriqueños trabajando, peones, esclavos en nuestra propia tierra. Y vamos a estar en la diáspora todos allá. O sea, tenemos que tomar una decisión ahora. Okay. Tenemos dos caminos y la decisión es ahora. Yo apuesto por gente como tú y como muchos jóvenes, hombres y mujeres que están haciendo un trabajo brutal en las comunidades, en las calles, en las redes, en todas partes, en sus trabajos, en las universidades, porque creen en ese Puerto Rico que es posible, que es mejor que el que tenemos y que definitivamente tiene que ser libre, no puede ser más esclavo. Antes de hacerte la última pregunta, cuéntale a todo el mundo dónde te pueden conseguir. En Instagram, Román Rivera, Rivera con 2i. En Facebook, Tito Román Rivera. Y pues en todas nuestras cuentas. El Antillano en Facebook, Caserío Films en Facebook. Nuestra página es caseriofilms.com. Muy buena, también, muy bonita la página. Y en Instagram, caseriofilms.com también. Ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir, yo gané mi día? Pues de hace unos años para acá, tomé como mi rutina mañanera, que es súper importante. Lo primero que hago es que cuando me levanto agradezco, me estiro, me pongo las tenis rapidito, camino, yo vivo en Viejo San Juan, camino para el Morro. Bello. Estiro, medito y cojo un poco de sol. Voy sin camisa casi siempre para coger sol, es importante. De acuerdo. Veo el horizonte, súper importante para el cerebro también ver el horizonte. Y después regreso a casa, me sirvo un vaso de agua, me pongo a leer en la hamaca. Después de que leo, siempre leo o 1 hora o un capítulo, depende. Bello. Si me leo el capítulo antes de la hora, ya me leí un capítulo, cumplí con la cuota.
Si no he terminado el capítulo en 1 hora, cierro el libro porque leí 1 hora. Esa es mi negociación con la lectura. Sumamente importante la lectura para cualquier ser humano y es una herencia que tenemos que agradecer. De acuerdo. La lectura. Y ya después de eso, pues desayuno y me pongo a trabajar, a hacer mis proyectos y seguir tachando. Es importante escribir y tachar. Y los ejercicios, sumamente importantes para la salud, para el cerebro, para todo. Ejercicio por las tardes y así. Bello. La lectura es importante. Qué bueno que me da el hincapié para recordarle a la gente que por ahí viene mi primer libro. Pronto vienen todos los detalles. Lo quiero leer. Gracias por eso. Oye, esta conversación se tenía que dar. Qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo. Qué bueno que nos topamos temprano en el juego y yo sé que nos vamos a seguir encontrando por ahí. Cuentas con mi espacio cada vez que tengas un proyecto que quieras traer. Eres bienvenido aquí. Creo que te voy a hacer una invitación desde ahora porque tú eres lector. Yo tengo mi podcast que se llama Libros con Prisa, donde resumo libros. Vamos a hacer, yo tengo uno, dentro de ese podcast tengo un episodio que se llama Libros and Friends. Y me gustaría hacer un capítulo de libros que tengan que ver, que sean los libros que las personas deben leer con respecto a la historia de Puerto Rico. Vamos para encima. Así que ya tiramos el medio aquí a lo loco, sin preguntarle. Siempre me gusta terminar con varias cosas, dándole las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por estas gorras espectaculares. Mira, tengo una que yo creo que nadie, poca gente la va a llevar con tanto amor como tú. Duro. Espero que te la disfrutes mucho. Me encantan las gorras. Pueden ir a woodbrandpr.com, utiliza el código GTD y tiene free shipping. Y que yo me llevo de esta conversación, yo creo que le estamos haciendo una convocatoria completa a la educación, ¿verdad? A que nos eduquemos para que podamos nosotros hacer el clic, el efecto Fanon en nuestro cerebro. Me gustó mucho cuando hablamos de que esto no es un proceso individualizado, es un proceso que nosotros tenemos que hacer nuestra parte individual y al mismo tiempo colectivamente, ¿verdad? Para que esa energía, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con energía, ¿verdad? Que esa energía se vaya transmutando y se vaya convirtiendo en lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Que debe ser. Y yo creo que hay un paréntesis que debo hacer. Muchas personas que van a ver esto no van a estar de acuerdo con lo que estamos planteando aquí. Yo creo que es importante que haya personas en desacuerdo. Claro. Pero tú dijiste algo que yo voy a repetir y el mensaje es: cualquier persona que tenga la data y se lo explique en una pizarra va a entender que hay hemos sido forzados al colonialismo. Ha habido impacto psicológico. Y entonces, y de mi parte le añado que simple y sencillamente es un issue de autoestima el creer que nosotros podemos lograr lo que sea. Así que yo creo que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Te hemos puesto gente en la luna, hemos puesto peloteros en el Salón de la Más Fama, hemos tenido artistas que son número 1 históricamente en eras. O sea, tuvimos a José Feliciano, a Ricky Martin, Marc Anthony, Bad Bunny, ¿sabes? You name it. Así que yo creo que nosotros podemos lograr cualquier cosa. Entonces, 3 cosas que nos tenemos que llevar es que tenemos que tener un propósito, tenemos que educarnos en el tema y empieza con lo que sea que tú tienes. ¿Okay? Cada cual de nosotros somos una república y con eso le demostramos a los demás que pueden serlo. Así que espero que te haya gustado esta conversación. Sabes que consigues todo lo de Gana Tu Día en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like, comparte esto con alguien que se pueda beneficiar de ello. Si tú quieres que yo vaya a tu empresa o que coger coaching conmigo, me puedes escribir a carlos@ganatudia.com. Y nada, mano, espero que te hayas disfrutado esto tanto como yo. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir: hoy yo gané mi día. ¡Yeah! ¡Durísimo! Gracias, papá. ¡Yeah!